médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en audiología, foniatría, otoneurología y comunicación lingüística por el Hospital General de México. Ha desempeñado cargos en la Administración Pública por parte del Ejecutivo Federal, en la Secretaría de Salud Federal como asesor del Secretario de Salud. Fue director general adjunto para la coordinación de los sistemas estatales de salud, así como secretario técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Asimismo, ha tenido cargos públicos de elección popular, tales como ha sido también diputado local por el estado de Sinaloa, desempeñándose como presidente de la Comisión de Salud, así como presidente de las comisiones de salud de los congresos locales de nuestro país. También fue diputado federal en la 59 legislatura, que va del 2003 al 2006, desempeñándose como secretario de la Comisión de Salud. Fue vicepresidente de la Organización Internacional de Médicos Parlamentarios para América del Norte, electo en Bangkok, Tailandia 2003 y reelecto en Santa Cruz de Bolivia en el año 2006. Fue miembro de la Comisión Binacional de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. También ha sido representante de México ante organismos internacionales, tales como representante de México en la ONU como integrante de la delegación mexicana para la celebración especial sobre discapacidad de Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. También ha sido representante de México en la OEA ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra todas las personas con discapacidad en Panamá, así como representante de México en la ONU como miembro de la delegación mexicana para la ceremonia del inicio de firmas de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Nueva York. Representante de México en la OEA ante la Secretaría Técnica para el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad en el país de Brasil. Asimismo, también ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales en temas relacionados con la discapacidad y la especialidad médica de comunicación, audiología, otoneurología y foniatría. Actualmente es presidente del Colegio Mexicano del Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana. Sea usted bienvenido. Buenos días a todos. Agradezco a los organizadores del evento por la invitación. Me llamó mucho el tema del foro, que son los grandes retos en materia de salud auditiva. Y también me gustó mucho que todas las coordinadoras de las ponencias fueran diputadas presidentes de comisión, porque pues tiene que ver con todas las comisiones que van a participar aquí, que tienen que ver con la salud auditiva. Bien, voy a iniciar dando un repaso muy breve de lo que es la audición, y posteriormente vamos a entrar a detalle de lo que es también el derecho a la audición y lo que tiene que ver en materia legislativa con el tema auditivo. La que sigue, por favor. Bien, la hipoacusia y su atención temprana en la primera infancia. La primera infancia va de los 0 a los 3 años. Nos vamos a referir más a lo más temprana de las intervenciones de los problemas auditivos. La que sigue, por favor. Bien, la mayoría, yo creo, de los que estamos aquí conocemos más o menos qué es la audición. Quisiera haber tenido un poquito más integrantes de la Cámara de Diputados, pero vamos a hablar muy brevemente. La audición es una serie de procesos físicos, fisiológicos, psicológicos que proporcionan al ser humano la capacidad de oír. La que sigue, por favor. La que sigue. Una de las cosas que comprenden también los procesos auditivos es la sensación, que es la recepción de los estímulos físicos aislados, simples del ambiente. Y la percepción, que se diferencia de la recepción, es cuando hacemos consciente precisamente esa sensación, cuando le damos un significado, es decir,
cuando sentimos el enrarecimiento, pero lo percibimos como sonidos y lo hacemos consciente. Una cosa es sentir y otra cosa es percibir. ¿La que sigue, por favor? Bien, la audición es uno de los factores que le ha dado al hombre la superioridad ante las demás especies. La audición, más que únicamente percibir el enrarecimiento del aire, sentir el sonido y darle un significado, ha sido precisamente por el uso inteligente de la mano, la oposición del pulgar, lo que habían clasificado mucho al ser humano superior a las demás especies. Más que todo eso, ha sido el lenguaje lo que nos ha dado la superioridad de las demás especies. La que sigue, el lenguaje nos ha permitido transmitir experiencias, nos ha permitido modificar costumbres, hacer la transmisión de conocimientos, pero también en el proceso del pensamiento y en el desarrollo del intelecto. No es nada más pues el escuchar sonidos, darle significados, sino que nos ayuda también a el desarrollo del pensamiento y de los procesos cognitivos. La que sigue, por favor. En la audición, a diferencia de los otros órganos de los sentidos, los órganos de los sentidos tenemos de contacto y tenemos los telereceptores, que son la audición y la visión. Tenemos diferencias y tenemos también coincidencias. Entre las diferencias podemos ver que la vista nos da una información unidireccional, únicamente nos da los estímulos donde tendemos el campo visual. Lo que está por atrás no lo vemos, lo que está detrás de esa pared no la vemos. En cambio, la audición nos da información multidireccional. El campo visual es frontal, el auditivo es envolvente, la vista está ausente en el sueño y en la audición nunca cerramos los oídos, siempre está presente, siempre los tenemos abiertos. La función de alerta siempre está presente en la audición y la perdemos cuando cerramos los ojos en el caso de la vista. Y bueno, lo que más nos diferencia en la vista nos da información objetiva, el oído nos da información temporal. La que sigue, por favor. Bien, algunos conceptos anatómicos. Una parte que hemos dividido para el estudio del oído es el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, que lo forma el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, y el oído medio, que la membrana timpánica, los huesecillos, la trompa de Eustaquio. Y en esta parte de la audición, lo que nos sirve el oído externo es para recibir los sonidos. Recibimos la presión sonora, vibra la membrana de acuerdo a la frecuencia de los sonidos, vibran los huesecillos y esto lo transmitimos al oído interno y ahí se hace la traducción a estímulos eléctricos que se van por la vía auditiva, por el nervio auditivo, hasta llegar a la corteza auditiva y ahí desciframos nosotros el significado de los sonidos que nos llegan a la corteza auditiva. La que sigue, por favor. Toda la parte del oído medio y el oído externo generalmente tiene solución médica o quirúrgica y son los problemas conductivos. Ya la parte de lesiones del oído interno, la que sigue, ya nos va a dar problemas neurosensoriales que van a tener que tener otro tipo de tratamiento. Aquí es donde ponemos ya los auxiliares auditivos y lo que pudiera ser también posteriormente la colocación quirúrgica de un implante coclear. Si vemos, el oído llega, el sonido, hasta el órgano de Corti que se encuentra en el oído interno, pasa por los núcleos auditivos, sube por toda la vía auditiva, hasta la corteza auditiva, ahí se descifran los sonidos, se le da significado y es cuando se hace ya el proceso de integración, de codificación de esos sonidos, se descodifica y después se codifica un mensaje para el proceso comunicativo. Entonces oímos más bien, como decimos, con el cerebro más que con los oídos, donde le damos significado a los sonidos. La que sigue, por favor. Bien, ese es el proceso auditivo. La hipoacusia es la disminución de la audición de los límites que consideramos normales. Ahorita se está extendiendo ya el rango de lo que consideramos normales. Antes era hasta 20 decibeles, hoy ya muchas clasificaciones nos dan hasta 25 decibeles como una audición normal en las frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Entonces la pérdida de audición discapacitante en los adultos la consideramos superior a los 40 decibeles de promedio en estas frecuencias.
En los niños superior a los 30 decibeles como la audición del mejor oído para poder clasificarlo como discapacitante. La que sigue, por favor. Bien, hablamos un poquito de la epidemiología de la audición, de los trastornos auditivos. En el mundo existen actualmente más de 466 millones de personas con hipoacusia discapacitante, y de estos el 5% corresponde a niños, más del 5%. Esto significa 34 millones de todas las hipoacusias discapacitantes pertenecen a los niños. En México nacen de 2 a 6 mil niños con hipoacusia al año. Tenemos más o menos un promedio de más de 2 millones de nacimientos en México anualmente. ¿La que sigue? ¿Por qué es importante tener un programa de detección temprana de la hipoacusia? Bueno, simplemente porque la incidencia de la hipoacusia es mayor que cualquier otro trastorno congénito. Si vemos, la hipoacusia se presenta 30 veces más frecuente que la fenilcetonuria, se presenta con mayor frecuencia que el hipotiroidismo, que la espina bífida, que el síndrome de Down y que cualquier otro trastorno congénito. La que sigue, por favor. Un estudio que hicieron también en el Cono Sur nos habla ya con una incidencia en 100,000 habitantes que más o menos se parece mucho: la hiperplasia suprarrenal 2 en 100,000, igual que la galactosemia, la fenilcetonuria 3 en 100,000, la enfermedad hipotiroidea 28 en 100,000, y la hipoacusia se presenta de 300 a 400 por cada 100,000 nacidos vivos. Esta es una estadística que sacaron en Sudamérica, los países del Cono Sur. La que sigue. La que sigue, por favor. Aquí en México se estiman, como les decía, que nacen más de 2 millones de niños. Tenemos más de 2 millones de nacimientos y nacen aproximadamente 6,000 niños con hipoacusia. Quiere decir que de 16 a 17 niños y niñas nacen con hipoacusia cada día en nuestro país. La que sigue, por favor. Esto es importante, la detección temprana, porque el 85% de los problemas auditivos son congénitos y el otro 15% se adquieren en los primeros 5 años de vida. La que sigue, por favor. Bueno, esto se debe a varios factores de riesgo, que cada vez más se van sumando factores de riesgo, tanto como los problemas de una historia familiar con hipoacusia, infecciones congénitas, la hiperbilirrubinemia, el bajo peso al nacer, la meningitis bacteriana, la anoxia, y una serie de nuevos medicamentos que se han ido incluyendo como factores de riesgo para problemas de hipoacusia. La que sigue, por favor. ¿Por qué hacer un programa de detección temprana? En un estudio que realizaron el doctor Pedro Berruecos, la doctora Chamblati y la doctora López, un estudio multicéntrico, se vio también quién eran los que sospechaban más de la hipoacusia en los niños. Y vemos desafortunadamente que la edad que se sospechaba era más o menos desde los 13 a los 24 meses la más frecuente. O sea, ya se sospechaba tarde los problemas de hipoacusia. La que sigue. La que sigue, por favor. ¿Y quién sospechaba la hipoacusia? Que era otra cosa que llamaba mucho la atención. Los que más, en mayor porcentaje, fueron los padres y otras personas. Los pediatras, los médicos generales y otros especialistas no les daban importancia a este problema, no lo buscaban y no le daban no le daban mucha importancia para buscar este tipo de problemas. La que sigue, por favor. Y aquí igual la actitud del médico general y del pediatra ante los problemas de audición, que esto todavía sigue pasando a pesar de que el programa de tamiz auditivo lleva ya 10 años en nuestro país y todavía no se conoce bien. Por ejemplo, aquí también más del 41% no le dio importancia, lo que le decían calma, no hay problema, que había una sobreprotección, cuando menos el 47% lo mandaban con el especialista. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, la audición periférica es muy importante, el tener un órgano periférico que reciba bien los estímulos acústicos, la parte de la percepción auditiva, que hagamos conscientes estos estímulos, que le demos interpretación, y la que sigue, porque es muy importante para el desarrollo del lenguaje oral.
Y todo esto también, pues obviamente, tiene que ser importante para el desarrollo del lenguaje escrito. La que sigue, por favor. Bien, la que sigue. ¿Por qué también es importante detectar tempranamente? Por la plasticidad cerebral. Si nosotros intervenimos más tempranamente, el resultado de nuestra intervención va a tener un éxito mucho mejor que lo que podríamos tener si intervenimos tardíamente. El periodo crítico de la intervención es de los 6 a los 18 meses, aunque siempre da beneficios las intervenciones, el que nos da óptimos resultados es cuando intervenimos antes de los 6 meses. La que sigue, por favor. Obviamente que consideramos conceptos importantes, porque el desarrollo óptimo del lenguaje también termina entre los 4 y los 5 años de vida. La hipoacusia tiene un impacto negativo en todo el desarrollo de nuestra vida. El niño no puede desarrollar lenguaje oral ni el lenguaje escrito si no percibe los sonidos. Puede tener otros mecanismos de desarrollo de comunicación que también es importante considerar de acuerdo a los criterios que tengan los padres de los niños y respetar también las decisiones que puedan tomar y darles las opciones que ellos quisieran para el desarrollo de comunicación de sus niños. Entonces, todos estos problemas los va a padecer el niño si no se le interviene tempranamente durante todo el largo de su vida. Tanto los problemas de lenguaje, los problemas intelectuales, educativo, social, emocional y económico. ¿La que sigue, por favor? Bien. Dado la importancia de la intervención temprana en México hace 10 años, se desarrolló el programa de tamiz auditivo neonatal de intervención temprana. ¿La que sigue, por favor? Bien, ¿qué es el tamiz auditivo? Pues es un procedimiento para la identificación temprana de las hipoacusias que utiliza métodos electrofisiológicos y o electroacústicos para la detección de los problemas auditivos en los primeros 28 días de nacidos. Por eso es tamiz auditivo neonatal. En el periodo de neonatos queremos identificar cómo funciona nuestro oído. ¿La que sigue? Esto consiste en el registro de respuestas de la cóclea a una estimulación sonora externa. Esto es la prueba muy fácil, muy rápida, indolora, precisa, no es invasiva y puede efectuarse en las primeras 48 horas antes de que la madre se le dé de alta del hospital para que ya lleve su tamiz el niño. ¿La que sigue, por favor? Bien, si se detecta algún problema en el tamiz auditivo, se manda después a hacer el diagnóstico con potenciales evocados, ya sea de tallo cerebral o de estado estable. La que sigue, con esto detectamos y diagnosticamos un diagnóstico confirmatorio. Y los potenciales de estado estable, que estos utilizamos tonos Burs en frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000. Es una prueba electrofisiológica que nos sirve también un poquito mejor que los de los auditivos de tallo para la adaptación de auxiliares auditivos. ¿La que sigue? Bien, entonces tenemos un proceso en el tiempo de realizar el tamiz auditivo antes de los 28 días, hacer el diagnóstico antes de los 3 meses de edad y el tratamiento protésico al momento del diagnóstico, ya sea interviniendo con la adaptación de auxiliares auditivos y alrededor del año de edad la implantación coclear. Así estaba diseñado el programa, así está el programa. E iniciar la rehabilitación a partir de que se le diagnostica y se le adaptan los auxiliares auditivos. Y posteriormente, si en 6 meses de estimulación con auxiliares auditivos no desarrolla habilidades lingüísticas y habilidades auditivas, entonces ingresarlo al protocolo de implante coclear y estarlo implantando alrededor del año de edad, para obviamente seguir posterior a la implantación quirúrgica con la habilitación auditivo-verbal. Se le tiene garantizada la terapia auditivo-verbal durante 5 años posteriores a la implantación coclear, dentro del programa como está diseñado, hasta que pueda ingresar a una escuela regular y obviamente después buscar la inclusión plena a la sociedad. Ese es el desarrollo, cómo se programó el programa de tamiz auditivo. Así estaba diseñado. Hoy existen ya otros criterios de una intervención todavía más temprana que posteriormente
la doctora va a ampliar en el panorama mundial de la intervención temprana en los problemas de hipoacusia. ¿La que sigue, por favor? Bien, voy a meter un poquito en lo que le pediría un poquito de agua. ¿Qué tienes por ahí? Ahorita que hablábamos de lo que hablaban los diputados, las diputadas, del derecho a la salud auditiva. Gracias. Pues bien, viene contemplado en la Constitución, desde el artículo 1 constitucional, el artículo 4, el derecho a la protección de la salud, la Carta Magna, la Constitución, es el marco legal máximo en nuestro país y en otros países. Entonces aquí ya viene desde el artículo 1, donde dice que todos los mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, sin discriminación motivada por origen étnico, género, ni discapacidad. Entonces ahí queda claro que la Constitución y los tratados internacionales son el marco jurídico de mayor jerarquía en nuestro país. El artículo 4 nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. La que sigue, por favor. Bien, la Convención sobre los Derechos de los Niños, ahorita debería a lo mejor de haber estado aquí la diputada para analizar un poquito lo que tiene México contraído, ¿no? La Convención sobre los Derechos de los Niños, el artículo 24, los estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. México forma parte de esta convención, firmó la convención, fue ratificada por el Senado de la República y tiene la obligación de armonizar las leyes para que se cumpla. Todas las convenciones internacionales tienen carácter vinculatorio. Eso quiere decir que es obligatorio para el país. La que sigue, por favor. Esta misma convención, México fue el país que promovió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo promovió en Sudáfrica, fue aceptada por la ONU y México fue precisamente uno de los protagonistas en organizar esta convención y se logró con la firma de una gran mayoría de todos los países. Y el artículo 25 de esta convención, aquí también los estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud. ¿La que sigue? Y en el artículo 26 de esta misma convención nos habla de la habilitación y de la rehabilitación, y que los estados partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios en programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en el ámbito de la salud. La que sigue, por favor. Bien, la Ley General de las Personas con Discapacidad, que fue publicada el 11 de abril del 2005, nos habla también del capítulo 1 referente a la salud. En el capítulo 1, el artículo 7, nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a los servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral. Para estos efectos, las autoridades competentes del sector salud, en los respectivos ámbitos de competencia, realizarán las siguientes acciones: diseñar, ejecutar, evaluar programas para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral, rehabilitación para las diferentes discapacidades. Ley General de México, promulgada el 11 de abril del 2005. La que sigue, esta misma ley se modificó y se le cambió el nombre, se llama Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta fue publicada el 30 de mayo del 2012. En su título segundo, referente a los derechos de las personas con discapacidad, y el capítulo 1, Salud y Asistencia Social, también nos dice el artículo 7, que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad. Igual mediante programas, considerando criterios de calidad, especialización, crédito, gratuidad o que tengan costos accesibles. La que sigue, por favor. Otra.
la Ley General de Salud. La Ley General de Salud, que es la máxima ley que en materia de salud en nuestro país, el artículo 3, que habla de lo que es materia de salubridad general, ya tipifica a la salud auditiva como materia de salubridad general. Esto quiere decir que deben existir programas para la salud auditiva de aplicación general en toda la República. Deben de existir programas, cosas que no existen más que uno. La que sigue, por favor. Bueno, en esta misma ley, el artículo 61 ha sido ya muy manejado, pero en aquel entonces, el 2004, 2005, 2006, hasta el 2012 aproximadamente, decía, el artículo 61 dice que la atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende de las siguientes acciones. Nos vamos al inciso 4, dice la detección temprana de la sordera y su tratamiento en todos sus grados desde los primeros días del nacimiento. Así decía. Posteriormente, aquí sigue. Después, bueno, en base a todo este marco legal se diseñó el programa de tamiz auditivo. Se vio el Plan Nacional de Desarrollo y vimos las estrategias que contemplaban atención a la salud auditiva. Se hizo un programa sectorial de salud que también establecía en sus estrategias 5.4 fortalecer la prevención, la atención y la rehabilitación integral de las personas con discapacidad. De ahí nace también el programa de atención integral a la salud de las personas con discapacidad y de este se deriva el programa específico de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana. Así fue como las bases jurídicas que sustentan el programa. Que así se creó y así está todavía. La que sigue, por favor. Bien, este programa también se tuvieron que diseñar normas técnicas para que contemplaran dentro de la prevención y control de los efectos al nacimiento la discapacidad al nacer. Dentro de estas incluía la discapacidad auditiva. Entonces la norma 034 ya contempla también los criterios de definición de lo que es la hipoacusia, de lo que es la hipoacusia infantil y de lo que es el tamiz auditivo neonatal. O sea, ya viene contemplada en la norma oficial 034. ¿Sale? La que sigue, por favor. Bien, después de que ya está el programa, que tiene todo esto, se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud y quitan el inciso 4 y en el inciso 3 ponen la revisión de la retina y el tamiz auditivo del prematuro. Esto fue motivo de otro foro que tuvimos en el Senado hace 2 años. Tuvimos un foro donde se les dijo pues que esto primero era una ley que era inconstitucional, no puedes quitar derechos ya contraídos y mucho menos si son derechos humanos. Entonces se los dijimos a los senadores y la verdad que en menos de 2 meses ya tenían la iniciativa que firmaron todas las senadoras de las fracciones, de las diferentes fracciones parlamentarias y se envió a la Cámara de Diputados ya aprobada por el Senado. Y esta reforma tiene 2 años aquí en la Cámara de Diputados, aprobada ya por la Comisión de Salud, pero no ha sido subida al Pleno para que se apruebe y sea enviada al Ejecutivo para su publicación. Bien, como vemos, pues esta está completamente contraria a lo que ya teníamos ganado con la anterior reforma, y esta fue publicada en diciembre del 2012. La que sigue, por favor. Bien, esta minuta que está aquí ya en la Cámara de Diputados, que se reformó en el Senado como Cámara de Origen, nos dice la realización del tamiz neonatal en todos los recién nacidos para la detección temprana de hipoacusia congénita y su tratamiento. Entonces ya hace falta únicamente que ahorita que estuvieran todas las diputadas, presidentas de comisión, se pusieran de acuerdo, porque a todas las que están contempladas aquí en el foro, les compete este tema y están precisamente violentando lo contraído por México en los tratados internacionales. La que sigue, por favor. Bien. Aquí está la minuta, este es el dictamen
de la Comisión de Salud, donde ya viene la fracción cuarta en relación al tamiz neonatal. La que sigue. Este es ya con el proyecto de decreto. Otra de las cosas importantes es que ya el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas ya le mandó recomendaciones a México por el incumplimiento. Ahí está. En atención al seguimiento de las recomendaciones internacionales del Comité de los Derechos de los Niños y de las Naciones Unidas, se llama CIPINA, no, y viene el artículo 29 de la Ley General de los Derechos de las Niñas y las Niñas, de aquí de nuestro país, así como asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen efectivamente de su derecho a la salud y a los servicios de rehabilitación, asistan a la escuela y estén libres de violencia y explotación. La que sigue, por favor. Y aquí vienen los casos de intervenciones de hipoacusia neurosensorial congénita, trastornos innatos del desarrollo. Entonces ya aquí a México ya le pegaron su regañada por el incumplimiento a los tratados internacionales. Esto fue en octubre del año pasado. Y en base a eso se dictaron una serie de criterios ya por ¿cómo le ponemos ya? Al difunto Seguro Popular. Entonces, pero no, quedaron las normas establecidas, se dictaron lineamientos a las instituciones de los estados, pero pues ahorita no hay nadie que esté encargado de este programa en el Seguro Popular, o lo que era el Seguro Popular. Hay un encargado, sí, del programa, pero únicamente del operativo del programa, pero no del financiamiento del programa. Entonces las entidades federativas no le meten a comprar los implantes cocleares porque no saben cómo les van a restituir la inversión. La que sigue, por favor. Bien, retos, que así se llama el foro, ¿no? Retos: armonizar la Ley General de Salud acorde a las convenciones internacionales. Esto sí es de voluntad, pero es también de cumplimiento. Se tiene que cumplir con los tratados internacionales. Someter al Pleno la aprobación de la modificación del artículo 61 de la Ley General de Salud, enviada por el Senado desde hace más de 2 años. Fiscalizar y supervisar el funcionamiento del programa de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana. Pedirles también a esta Cámara de Diputados exhortar a la Secretaría de Salud y o INSABI, a la brevedad, nombrar responsable del programa. Exhortar a las Secretarías Estatales de Salud que continúen con el programa a la brevedad. Armonizar las leyes del IMSS y el ISSSTE con las convenciones internacionales. Aquí quiero decirles que el ISSSTE ya está haciendo tamiz y está poniendo uno que otro implante coclear, pero ya creo que tienen como 104 hospitales donde se está llevando a cabo el tamiz auditivo. Actualizar el cuadro básico para que contemple tratamientos protésicos de